La paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bueno, en estas clases en las que tratamos de reflexionar sobre ciertos versículos o historias que hay en el Sagrado Corán, vamos a reflexionar hoy sobre un tema que es muy ancestral, es decir, fue revelado en el Sagrado Corán, sin embargo es actual, muy actual, terriblemente actual, diría yo, que es el tema de los fake news, ¿sí? O los bulos, ¿sí? O las noticias falsas que a veces se comparten. Y si bien ese es un tema que ahora está potenciado, porque claro, las redes sociales permiten mandar noticias de un lugar a otro del mundo, es algo que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una problemática que también estaba. Y como este es un libro para educar a todas las generaciones del mundo, es un tema que el Sagrado Corán trata en más de un versículo. Entonces, vamos a ver cómo trata el Sagrado Corán este tema y cómo afectó varias historias que están mencionadas en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros vivimos en una época en la que hay muchísima información, mucha información. Y a veces alguien graba un video de 10 segundos, lo pone en sus redes sociales y se produce algo que ese video se hace viral, ¿verdad? Y cuando se hace viral, la información que están en esos 5 o 10 segundos afecta a un montón de personas. En mi época había un juego, cuando yo estaba en la secundaria había un juego. Nosotros le llamábamos en Argentina el teléfono de compuesto. ¿Cómo era? Eran 10 personas puestas en línea y el primero imaginaba una frase. Se la decía el segundo al oído, el segundo se la decía al tercero, el tercero se la decía al cuarto, así hasta el décimo. Cuando el décimo decía en voz alta lo que había escuchado, de las 10 palabras que había dicho el primero, habían 2 y el resto era una invención completamente distinta. Entonces, muchas veces alguien puede ver algo, transmite una información, esa persona toma un pedacito, le agrega algo de su propia historia personal y así va pasando y se crea una información completamente falsa. Ahora, esto puede ser algo fortuito, como en este juego que yo les digo, o a veces puede ser ingeniería. Es decir, alguien con una intención tira una información falsa para crear un resultado. Esto en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam también estaba. Existía un grupo de personas que se llamaban el munafiqun, ¿cierto? Los hipócritas. Y los hipócritas hacían eso, tiraban falsa información para generar algo dentro de la comunidad islámica para ver un resultado que era que algo malo le pasara al Islam y a los musulmanes. Y ahora con el tema de las redes sociales, y estoy seguro que todos aquí manejan redes sociales, eso se ve potenciado. Y entonces el Corán desciende unas enseñanzas de cómo comportarse cuando llega información que yo no sé. Puede ser verdadero, puede ser falsa. ¿Cómo reacciono como musulmán ante esa información? Porque puede ser información que afecta al otro lado del mundo, puede ser información que afecta a mi país, puede ser información que afecta a mi barrio o a mi familia. ¿No es cierto? Hay un divorcio. Y alguien le pregunta, ¿y por qué se divorció? Y dice, porque el esposo le daba mala vida. La señora escucha, el esposo le daba mala vida. Y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? Y ella dice, no, lo que pasa es que el esposo era malo con ella. Y a él, que escuchó que el esposo era malo con ella, le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? Él le pegaba. Y el otro, cuando lo va a contar, dice, no, ella no sabes cuántas veces terminó en el hospital porque él la golpeaba. Y resulta que lo que había era un problema de desentendimiento entre ellos. Y esto es porque son noticias que van creciendo. ¿Y qué pasa? Una persona hace un video y dice, fulano de tal golpeaba a la esposa tanto que la dejó en el hospital. Eso genera, ¿qué? Mucho odio entre las personas. Dice, ¿cómo un hombre va a golpear a una mujer así? Dice, si lo vemos en la calle le vamos a demostrar que se meta con hombres.
y ese hombre va caminando. ¿Cuál fue su pecado? No entenderse con su mujer y divorciarse. Pero lo ve un grupo de personas en la calle y le dice: vos le golpeaste a tu mujer, y ¡pum!, le dan una paliza. Lo matan. A veces hay acusaciones peores que esa. Fulano de tal era un violador, fulano de tal mató. Y resulta que la sociedad hace justicia por mano propia, mata a una persona y después vienen a darse cuenta que la información que habían dado era falsa. Todo esto que yo les estoy diciendo se generó incluso en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, desciende un versículo del Sagrado Corán. Dice: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatasbihu ala ma fa'altum nadhimin. Dice: oh creyentes, si una persona les presenta una noticia, corroboren su veracidad. No sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrepienten de lo que hayan hecho. En el idioma árabe, cuando hacemos la interpretación de este versículo, Allah Azza wa Jal dice tabayyan, ¿sí? Idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. El verbo tabayyana significa separar. Como cuando uno tiene arroz y piedras y tiene que separar entre el arroz y las piedras. Como dicen, separar la paja del trigo. ¿Conocen esa frase aquí? Separar la paja del trigo. Esa es una imagen antigua, cuando la gente tenía que cosechar el trigo y separarlo para después molerlo. Es decir, hay que separar lo que es bueno de lo que no sirve. ¿Sí? Allah Azza wa Jalla nos dice: si viene una información, tienen que empezar a diseccionar esa información para ver si esa información es veraz o no. Y ahora en las redes sociales puede venir cualquier información. Y entonces tenemos que investigar. Hay una inteligencia digital, se le llama ahora, para no creer cualquier información que viene a través de las redes sociales. Mirar quién fue el primero que transmitió esa información. Ahora con los videos que se pueden hacer con inteligencia artificial, si el video es original o no, si el audio es original o no. Ahora se puede clonar a cualquier persona, la voz de cualquier persona, y uno se encuentra a una persona muy conocida diciendo algo que esa persona no dijo. Entonces, es muy importante ir al origen de las noticias. Y luego dice: no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. Este versículo es uno de los versículos que dio inicio a una ciencia islámica muy importante. Porque ustedes imagínense lo importante para nosotros como musulmanes que es que alguien diga: dijo el profeta tal cosa. ¿No es cierto? Allah en el Sagrado Corán nos dijo: obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero. Si nosotros estamos discutiendo si algo es correcto o no, si algo es halal o haram, y alguien dice: dijo el profeta tal cosa, ya acabó la discusión. Entonces se creó una ciencia para verificar si cuando una persona decía: dijo el profeta tal cosa, si el dicho era cierto o no. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó muchas enseñanzas que es muy importante verificar la información. Dijo en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Dice: es suficiente para que una persona caiga en la mentira que simplemente repita todo lo que escucha. La persona que a todo lo que le llega a sus redes sociales le da compartir, 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 y lo reenvía, y lo reenvía, y lo reenvía, obviamente en algún momento va a estar cayendo en compartir una mentira. Y eso dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: aquella persona que escucha y comenta, escucha y comenta, escucha y comenta, escucha y comparte, en algún momento va a caer en compartir algo que es falso. Entonces la persona tiene que tener criterios. Eso es lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes de compartir algo, mira con criterio. ¿Quién se beneficia de esta información? ¿Qué se puede estar queriendo manipular a través de esta información? ¿El video es auténtico? ¿El audio es auténtico? ¿Quién de confianza, medios de confianza pueden haber compartido esta información o desmentir? No compartir inmediatamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith, dice: Allah le disgustan tres cosas. Inna Allah kariha lakum thalatha. Y lo primero que dice es qila wa qal,
que divulguen rumores. Que divulguen rumores. ¿Qué es un rumor? ¿Cuál es la diferencia entre un rumor y una noticia? Una noticia está comprobada. Un rumor puede ser, alguien dijo, pero no lo sé. Entonces, Allah Azza wa Jal dice, el profeta dice que a Allah le disgusta que uno simplemente transmita rumores. Salió, fulano lo dijo, ahora están los influencers, ¿no es cierto? Lo dijo el influencer fulano. Bueno, es influencer, es periodista, es médico. Ahora resulta que se cura el cáncer con jugo de limón y miel. El que coma cúrcuma en la mañana se curó del cáncer. Y así. Que un médico cuando lo escucha se ríe. Y dice, pero ¿por qué retransmiten esas informaciones? ¿El influencer es influencer? ¿Es médico? No. ¿Es arquitecto? No. ¿Es abogado? No. Si alguno de ustedes se tiene que operar, ¿iría con el influencer? Obviamente no. Entonces, ¿por qué toman consejo médico de un influencer? Entonces, a nivel individual se pueden dar estos problemas. Uno puede transmitir un rumor que afecta a una persona, pero también puede transmitir un rumor que afecte a un grupo más grande, a la comunidad musulmana, por ejemplo. O puede transmitir un fake news que afecte a un país. Hay muchos hipócritas así que tratan de transmitir noticias en las redes sociales para generar zozobra social. La intención de ellos es así. Hay otros que no, que solamente transmiten cosas que escuchan, pero que terminan afectando lo que pasa en un país. Nada de lo que yo digo se lo tomen como que lo digo de este país, por favor. Yo soy argentino, tenemos una situación. Vivo en Colombia, hay otra situación. Estoy aquí de visita, hay otra situación. Y vivimos en un mundo donde hay mucha zozobra, ¿no es cierto? Están pasando cosas terribles en el mundo. Entonces no toman lo que yo digo como que son cosas que pasan aquí. Pueden pasar en cualquier lado. A veces hay personas, como pasó en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, que riegan noticias para crear zozobra, pero porque ellos quieren algo por detrás. Y Allah Azza wa Jal desciende un versículo del Sagrado Corán que dice: ante esas situaciones que afectan grande a la sociedad, no es solamente la tarea de uno personalmente investigar, porque cada uno de nosotros puede investigar hasta un punto, pero hay cosas que se escapan de la realidad. Como dije, ninguno de nosotros es médico, abogado, arquitecto, o incluso podríamos decir político. Hay políticos que entienden ciertas cosas de lo que pasa en el mundo que nosotros, que no somos especialistas, se nos pasan. Y entonces Allah Azza wa Jal dice: وَإِذْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Dice, cuando escuchan un rumor, está hablando de unas personas, ¿sí? Dice, a estas personas Dios los está criticando. Dice, cuando escuchan un rumor, cuando escuchan... Se apagó. No le gustó lo que estaba diciendo. Apáguenle el micrófono. Este versículo está describiendo personas que hacen las cosas mal, ¿sí? Está describiendo los hipócritas de Medina. Dice, cuando escuchan un rumor que pudiera traer paz o sembrar el temor, lo divulgan directamente. Pero lo que deberían hacer era remitirlo al mensajero y a aquellos que tienen autoridad y conocimiento, que son quienes podrían investigar la información y comprender su magnitud, y así sabrían ellos qué hacer. Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah con ustedes, habrían seguido la voluntad de Shaitán, salvo unos pocos. Entonces, Allah Azza wa Jal critica a estos hipócritas
porque dice, cuando llega una noticia que si uno la difunde podría tranquilizar las cosas demasiado, o podría generar zozobra en la sociedad, ellos la divulgan inmediatamente, es decir, generan zozobra, generan inseguridad en la sociedad. Así que lo que tendrían que haber hecho es, cuando llegue esa noticia, transmitirla inmediatamente a las autoridades. En esa época era el profeta sallallahu alaihi wasallam y algunos de los compañeros cercanos. Ahora son, ¿qué? Las autoridades. Llega una noticia que dice, van a robar el banco de la esquina. Uno no tiene que ponerlo en las redes sociales. Uno tiene que ir a las autoridades. ¿Sí? Llevarlo con las personas que tienen autoridad. Eso. El cáncer se cura con limón y cúrcuma. Tienes que llevar esa información a los médicos y al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque es información engañosa. Mucha gente que está con tratamiento contra el cáncer podría dejar su tratamiento para tomar jugo de limón con cúrcuma pensando que así se va a curar y se empeora su situación. Entonces, cuando uno recibe esa información que podría crear incertidumbre social, zozobra social, tiene que llevarlo a las personas que sí pueden investigar si eso es cierto o no y sabrían qué hacer, qué pasos tomar con esa información. Y Allah Azza wa Jal nos dice, si no fuera porque Dios protege mucho a la sociedad, la mayoría de las personas habrían seguido los pasos de Shaitán y las sociedades estarían en constante zozobra todo el tiempo. Así que lo que nosotros como musulmanes tenemos que hacer en estos casos es ser muy prudentes con la información. Todos los que tenemos redes sociales y nos llegan cuando nos ponemos le dicen scrollear acá también, ¿sí? Pasar así, nos pasamos un buen rato y vemos un montón de noticias. Hay que tener mucho cuidado con esas noticias. ¿De dónde vienen? ¿Quién las puso? ¿Para qué las puso? ¿Qué objetivo puede tener? Ser muy críticos con eso y compartir aquellas cosas que solamente estamos seguros de que son así. Porque a veces se pueden generar problemas muy grandes. Hay uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que habló de una época que se llama, en el idioma árabe hay una palabra que se llama al-fitna, ¿sí? Que son épocas de incertidumbre. No sé qué es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en Medio Oriente, hay un montón de información. Uno no sabe qué es cierto y qué es mentira. Porque parte de la guerra, además, es transmitir una narrativa, tratar de engañar, de generar un concepto. Por ejemplo, en una batalla en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, uno de los sahabas que era parecido al profeta sallallahu alaihi wasallam en esa batalla muere. Entonces, muere en la batalla. Entonces los incrédulos empezaron a transmitir el rumor de que el profeta sallallahu alaihi wasallam había muerto. ¿Por qué? Querían generar en las filas de los musulmanes decepción, tristeza, abandonar las filas, que se retiraran. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba herido, pero estaba vivo. Entonces, en la guerra muchas veces pasan eso, se difunden informaciones falsas con un objetivo político. Y uno como musulmán tiene que ser muy cuidadoso. Uno de los sahabas, de los compañeros del profeta, se llamaba Ibn Umar. Y él dijo, Iyyakum wal fitna, fa inna al-lisana fiha mithlu waqa'il sayf. Dice, tengan mucho cuidado en los momentos de fitna, de incertidumbre. Tengan muchos cuidados en esos momentos. Porque una palabra en tiempos de fitna puede ser tan devastadora como una espada. Es decir, a veces una palabra puede ser peor que un arma. Tengan mucho cuidado. En este momento yo les recomiendo a todos mis hermanos y hermanas que seamos muy cuidadosos con lo que compartimos. Muy cuidadosos con lo que vemos. Y muy cuidadosos también con los comentarios que hacemos. Los musulmanes en este momento estamos especialmente observados en todas partes del mundo. Cualquier comentario que haga Juan García, no pasa nada. Pero cualquier comentario que haga un musulmán es especialmente observado y puede tener consecuencias muy graves para esa persona. Entonces tengan mucho cuidado, sean muy precavidos de la información que ustedes transmiten. Las mismas palabras dicho por Juan Pérez, no pasa nada. Dicho por un musulmán,
es antisemitismo, es lenguaje de odio, es persecución de no sé quién, es posicionamiento político, es instigar a la violencia. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes comparten. Mire, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se dieron situaciones así. Ustedes saben que al principio los musulmanes eran muy perseguidos en la Meca. Nosotros vimos una situación similar. Hay mucha persecución contra los musulmanes. Muchos musulmanes, o algunos musulmanes, eran tan perseguidos que se fueron de la Meca a Abisinia, África, para poder vivir el Islam tranquilos. Cuando estaban en Abisinia, llega un rumor de que Quraysh se había convertido al Islam. Y entonces ellos dicen, ¿para qué me voy a quedar en África? Vuelvo. Era información que no se podía constatar. Y entonces esos musulmanes, varios de ellos, deciden volver y cuando llegan a la Meca, se encuentran que era información falsa. ¿Y dónde estaban ellos ahora? Estaban en la boca del lobo. Otra vez a ser perseguidos, otra vez a ser torturados. Algunos de ellos tuvieron que volver a emigrar. El ejemplo de la batalla de Uhud, que yo les dije, que sembraron el rumor de que el profeta sallallahu alaihi wasallam había muerto, ¿para qué? Para que los musulmanes se desalentaran y entonces abandonaran la batalla. Y hay uno muy especial que está también mencionado en el Sagrado Corán, que es el rumor, la calumnia contra Aisha. Se llama Qissatul Ifk, la historia del Ifk, de la acusación a Aisha de que le había sido infiel al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es una estrategia que en la actualidad se utiliza mucho. Cuando no se puede combatir un mensaje, cuando no se puede combatir la realidad de la bondad y la tranquilidad y la paz que es la comunidad musulmana, tratan de afectar el honor y hablar falsamente de lo que son los musulmanes. Tratan de herir lo que es la identidad de los musulmanes. Entonces, como no podían con el mensaje del profeta, cada vez que iban a debatir con el profeta les recitaba versículos del Corán y le daba argumentos y no podían hacer nada contra el mensaje, ¿qué tratan de hacer? Tratan de deshonrar al profeta, tratan de que ya no haya confianza en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces empiezan a sembrar el rumor de que su esposa le había sido infiel al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y fue una prueba muy fuerte. Incluso algunos de los musulmanes empezaron a retransmitir el mensaje. Y viene un versículo del Sagrado Corán con el tiempo para corregir eso y decir que ella era completamente inocente, pero también para criticar a aquellos musulmanes que se hicieron eco de criticar a los musulmanes por un rumor que se había escuchado. Entonces, en esta época también ustedes van a ver muchos noticias falsas que van a decir, los musulmanes hacen esto, miren lo que los musulmanes han hecho, los musulmanes en tal lugar son terribles, han hecho, con una información que no se puede corroborar. ¿Y cuántas veces nos muestran videos y fotos de algo que sucedió hace muchísimos años y que no tiene absolutamente muchas veces nada que ver con los musulmanes? Entonces, como musulmanes tenemos que estar muy atentos. Vivimos una época de mucha fitna, de mucha sedición, de mucha incertidumbre con lo que son las redes sociales. Así que lo correcto que tenemos que hacer es, primero, tomarnos el tiempo necesario para investigar. Segundo, verificar las noticias. Y tercero, ser muy, muy cuidadoso en aquello que compartimos. Una frase dice: At-ta'anni min Allah wal ajla min ash-shaytan. La calma, la prudencia es de Allah y el apuro es de Shaytan. Muchas veces, por una cuestión de llega esta noticia, quiero ser el primero que se la comparte a todos, caemos en este error. Es parte de la personalidad del musulmán ser calmo, ser sereno, ser prudente. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos ser de aquellas personas que verifican las noticias, que tienen cuidado en aquello que transmiten y tienen mucha prudencia en la información, en analizar la información que llega por redes sociales.